Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 1, correspondiente a la materia del derecho penal. Y antes de que comencemos a hablar sobre las conceptualizaciones, definiciones, conocimientos, naturaleza o características, tenemos que revisar los antecedentes que corresponden a nuestro derecho penal mexicano para así tener el entendimiento correcto sobre lo que representa el derecho penal en una nación, en este caso ya ahora nuestro México independiente y autónomo, tuvo que atravesar distintos cambios y evolucionar dentro de cada una de sus normas, dependiendo de la época y la circunstancia que estuviera aconteciendo. Por lo tanto, para su estudio vamos a interponer y separarlo en varias etapas para ir describiendo aquí cada uno de los puntos. De esta manera encontramos a la época precortesiana, la época colonial, la época independiente, el Código Penal en el estado de Veracruz en 1835, el Código Penal de 1871, el Código Penal de 1929 y el Código Penal de 1931. Daremos un breve contexto sobre cada una de estas contendientes, sobre lo que ha acontecido, ¿no? Cada hecho histórico que corresponde meramente a estos antecedentes de nuestro derecho penal y así comprender cómo es que hasta dónde hemos llegado hoy. Bien, vamos a hablar primero sobre la época precortesiana, pues es la que rigió hasta antes de la llegada de Hernán Cortés. Y como eran varias naciones o pueblos, no existía un derecho unificado, cada pueblo instituía sus propias reglas. El común denominador del derecho penal precortesiano es la severidad de las penas. No olvidemos que una de las penas que se contenían en esta época precortesiana, pues era la pena de muerte. Asimismo, podemos reconocer que en esta misma época, pues el rey o el cacique tenía el control del derecho y era la autoridad suprema e inapelable. Recordemos que existe dentro de nuestra historia, así también nos lo recuerda la historia del derecho mexicano, que tengamos en cuenta los pueblos originarios. Y dentro de nuestros pueblos originarios podemos hablar del derecho penal azteca y pues los aztecas conocieron la distinción entre delitos dolosos y culposos, las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena, las excluyentes de responsabilidad, la acumulación de sanciones, la reincidencia, el indulto y la amnistía. Algunas de sus penas eran el destierro, las penas infamantes, la pérdida de la nobleza, la suspensión y destitución del empleo, esclavitud, arresto, prisión, demolición de la casa del infractor, corporales, pecuniarias y la de muerte, siendo en estas últimas aplicadas en el sistema de pena de muerte como la incineración. En el siguiente punto, que es sobre la época colonial. Antes de llegar a la época colonial, quiero recordarles que dentro de nuestros pueblos originarios tenemos distintas características reconocidas en esta época precortesiana y así como hemos tocado el tema de los aztecas, me parece importante que recordemos que el derecho penal maya también fue y es, ¿no?, registrado porque existían dentro de los bataps o los caciques que tenían a su cargo la función de juzgar, aplicaban como penas principales la muerte y la esclavitud. La primera se reservaba para los adúlteros, homicidas, incendiarios, raptores, corruptores de doncellas, y la segunda para los ladrones. Si el autor del robo era un señor principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la frente. Pudieron ellos también rescatar dentro de su cultura lo que hoy reconoceríamos como el perdón del ofendido, ¿no? Tratar de llegar también a ciertos acuerdos era parte de este derecho penal maya, que era bastante civilizado, porque también tenía el procedimiento sumario, tenía la existencia del arbitrio judicial, la inexistencia de un recurso de impugnación de las sentencias y de las resoluciones de los jueces, la utilización de abogados, que en este caso eran los medianeros para la resolución de conflictos.
Y obviamente, pues ya al tener estos intermediarios, pues las circunstancias podían variar a beneficios o empeorarla. En este mismo sentido, podemos encontrar también el derecho penal de los tarascos. Y esta civilización del derecho penal tarasco, pues exactamente no se sabe mucho de las leyes penales de la cultura tarasca, pero se sabe de la crueldad que tenían las penas impuestas. El adulterio habido con alguna mujer del soberano o calzoncín se castigaba no solo con la muerte del adúltero, sino que trascendía a toda su familia. Los bienes del culpable eran confiscados y cuando un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le mataba en reunión y en unión de su servidumbre y se le confiscaban los bienes. Cada una de estas secciones pues nos recuerda cuánto había existido ya de este avance del derecho penal en nuestros pueblos originarios antes de nuestra invasión y después de esto llegamos a la época colonial y dentro de la época colonial nosotros tenemos en cuenta que inicia con la conquista en el año 1521 y concluye con la Guerra de Independencia en 1810. Se impusieron las instituciones jurídicas españolas, tales como las leyes de Indias, las leyes de Toro y las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, con las que se permite el comercio. La recopilación de las leyes de los reinos de las Indias constituyó el cuerpo principal de leyes de la colonia, completado con los autos acordados hasta Carlos III en el año de 1759. A partir de este monarca comenzó la legislación especial más sistematizada que dio origen a las ordenanzas de intendentes y de las minerías. En esta época colonial, pues empezamos a tener una diversidad de normas de acuerdo a aquellos habitantes y es aquí donde empezamos a hablar también sobre esta época independiente, por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta también aquellos aspectos sobre las constituciones de 1812 a 1917. Ahora bien, dentro del México independiente, que sería la época independiente, ¿no? La guerra de independencia 1810 a 1821 trae consigo el surgimiento de una nueva nación. En esta nueva nación fue necesario el trabajo legislativo mismo que se enfocó primordialmente a la materialización de los sueños de la independencia, cristalizándose en el derecho constitucional y administrativo. Fueron los constituyentes de 1857 con los legisladores de diciembre 4 de 1860 y diciembre 14 de 1864, los que sentaron las bases de nuestro derecho penal propio. Por lo tanto, es esto que en el estado de Veracruz, en abril de 1835, es un ordenamiento inspirado en el Código Penal Español de 1822. Y así es como dentro de este Código Penal de Veracruz también todavía se registran aquellos vestigios o aquella naturalidad que todavía era parte del derecho español. Y bueno, en el México independiente se facultó al Ejecutivo para indultar, conmutar, dispensar total o parcialmente las penas y para decretar el destierro en 1824. Se reguló la sustanciación de causas, se determinaron las competencias y se encomendó al Ejecutivo la ejecución de sentencias. 1831 a 1833. Las cárceles haciendo un ensayo de la colonización penal. Es decir, entonces ya empezaba a tener sentido aquellos centros que hoy llamaríamos los centros de reinserción social para conmutar una pena. En consecuencia de este México independiente, pues seguimos avanzando hasta llegar a la Constitución de 1917, pero dentro de estos mismos antecedentes, dentro de esta evolución de nuestro Estado, tendríamos que conocer a nuestras escuelas penales que formaron esta parte de la naturaleza de nuestro derecho penal. Los espero en nuestra siguiente cápsula informativa donde estaríamos hablando de las escuelas penales.